Los estudios de lo mexicano en esos entonces explotaban sin cesar el llamado malinchismo. La buena vecindad con el gobierno estadounidense en los mandatos anteriores había provocado una ola de preferencia por los productos gringos y en sí por todo lo gringo. Para constatar esto, les recomiendo leer algunas lecturas de la época, como por ejemplo la ya súper conocida Las batallas en el desierto, un libro que resalta esta preferencia que se va volviendo cada vez más intensa. La época de oro del cine mexicano había terminado. Juan Rulfo publicaba sus dos únicos libros, El Llano en Llamas y Pedro Páramo. La tele sustituía al cine, los clubes nocturnos eran mega populares. Pasábamos del fenómeno del mambo y descubríamos el cha-cha-cha traído desde Cuba para después pasar al rock and roll. Con esto nacía una juventud rebelde, harta del control paternal y del gobierno. El clásico partido UNAM Politécnico en el fútbol americano nacía y con esto los porros. Además, el béisbol se constituía con clásicos como el Tigres contra los Diablos Rojos. Ingresar en las preparatorias o escuelas superiores de la UNAM significaba una rapada segura y una participación humillante en los llamados desfiles de perros, en los que los alumnos de primer ingreso recorrían la avenida Insurgentes bañados en aceite y llenos de plumas, pastoreados a base de patadas. Surgía refresco Mexicola, bebida que no representaba competencia alguna para los refrescos del Valle, del Hour Punch, los barrilitos de Dr. Brown y qué decir de los reyes del mercado, Pepsi y Coca-Cola. Con esto nos constituíamos en el país que más tomaba líquidos embotellados. El alemanismo había representado una administración pública ruinosa, por lo que el ruizcortinismo tendría grandes retos que enfrentar ante esto. Los trabajadores mexicanos y los estudiantes apenas recibían una pequeña probadita de la represión y censura por parte del partido oficial que se intensificarían en los años posteriores, sobre todo en los años 1968 y 1988. Nombres como Demetrio Vallejo representaban una piedra en el zapato para el gobierno federal que se terminaría deshaciendo de esta piedrita de la forma más violenta posible. Esto y mucho más en una misma década, en la década de los 50. El 1 de diciembre de 1952, Adolfo Ruiz Cortines tomó posesión de la presidencia. En su mensaje de toma de posesión reconoció que la corrupción en el anterior mandato había sido el mayor problema a resolver para dejar atrás la crisis recesiva que se vivía y contrarrestar la carestía. La crítica al gobierno de Alemán se manifestó desde el inicio no solo en formas de discurso, sino también a través de leyes para restaurar el poder adquisitivo de la población. Una de estas primeras leyes fue una antimonopolios con severas sanciones para los acaparadores que menudeaban con el pretexto de que una tercera guerra mundial estaba más que cerca. A estos acaparadores no solo se les impondría una multa altísima, sino que también podrían ser encarcelados hasta 9 años. Aunado a esto, el gobierno de Ruiz Cortines implantó un control de precios bastante rígido, para lo cual se fortaleció a la compañía exportadora e importadora mexicana, CEMSA, compañía que se transformó en Conasupo en la década de los 60. CEMSA se encargaría de la distribución de artículos de primera necesidad para evitar que los comerciantes siguieran ejerciendo un poder notable sobre los precios de los productos de la canasta básica. Además, se declaró que el gobierno sería austero y que reduciría notablemente el gasto público. La única continuidad que el gobierno de Ruiz Cortines dio al proyecto alemanista fue la reforma a los artículos 34 y 115 constitucionales que concedía derechos políticos totales a las mujeres, porque ni siquiera se continuó con la faraónica construcción de obras públicas que tanto había caracterizado al sexenio anterior. Estas reformas a los artículos 34 y 115 de la Constitución permitían a las mujeres tener derechos políticos totales y no solo participar en elecciones de diputados como había sucedido en 1949. Todas estas medidas molestaron en gran parte a los empresarios, a quienes les molestaba la intensa intervención del Estado y las obras que fueron suspendidas, además de la reducción de las partidas para el campo y los transportes. Todos los contratistas y proveedores del gobierno se hallaban muy enfadados que hasta el presidente de la Asociación de Banqueros anunció que los inversionistas abrirían un compás de espera, lo cual representó la parálisis de la producción y una fuga inmensa de capitales. Esto sí que preocupó al presidente, por lo que se vio obligado a modificar algunos de sus idearios y creó lo que posteriormente fue llamado como desarrollo estabilizador, cuyos ejes principales eran prudencia en el gasto público, bajos salarios,
búsqueda de créditos exteriores, apertura de las inversiones gringas y estabilidad de precios y de la paridad del peso. A pesar de que en 1953 el secretario de Economía Gilberto Loyo dijo que no se iba a recurrir a empréstitos extranjeros porque a través del ahorro interno México podía autofinanciarse, al año siguiente se actuó como si esto nunca se hubiera dicho y se pidió a cualquiera que estuviera dispuesto a prestar. De aquí en adelante los gobernantes agarraron la costumbre de presumir que nadie les negaba préstamo alguno porque nadie dudaba de su capacidad de solvencia. Claro que esta costumbre solo duraría hasta la década de los 80. En 1954 se creó el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que fuera de representar una alternativa ante el PRI o una oposición a este, fungía como partido satélite del partido oficial. Con esto se conformaba el sistema político que predominó en el siglo XX, con el PAN, el Partido Popular Socialista y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana como únicas alternativas, siendo el primero la única oposición, y eso meramente entre comillas, pues como bien lo dice Soledad Loaesa, el Partido de Acción Nacional representaba una oposición leal, pues siempre se mantenía al margen de los requerimientos del partido hegemónico, siendo más bien un medio para levantar una fachada pseudo-democrática y legitimar el sistema político encabezado por el PRI. Para detener la inmensa fuga de capitales dada en los 3 primeros meses de 1954, Ruiz Cortines, Gilberto Loyo y Carrillo Flores idearon una devaluación del peso, ya que nadie se la esperaba en esos momentos si no había compras de dólares por pánico. Astutamente se eligió el miércoles de la Semana Santa a las 6 de la tarde para dar anuncio de la medida, pues a esa hora los bancos ya habían cerrado y no abrirían hasta 4 días después. Se anunció entonces que el peso se devaluaba a 12.5 pesos por dólar. Como se sabe, las devaluaciones generan grandes aumentos en los precios, por lo cual el gobierno vigiló muy atentamente que en ningún lugar se reetiquetaran los productos. Además de esto, las obras públicas se echaron a andar de nueva cuenta, claro que no con la misma euforia del periodo pasado. Las exportaciones crecieron, se echaron a andar obras en el campo, en la industria y en las empresas paraestatales, principalmente en Petróleos Mexicanos y en la Comisión Federal de Electricidad. Con esto se dio un reinicio en el crecimiento económico y tanto el sector público como el privado quedaron satisfechos. Para 1954, con una cantidad enorme de migrantes mexicanos ilegales, Eisenhower y el gobierno estadounidense decidieron contratar de manera unilateral a los braceros. Como el presidente se excluyó de esta decisión, la Secretaría de la Defensa Nacional anunció que ofrecería todas sus vacantes a las personas que desearan cruzar hacia el norte, además de que el gobierno echó a andar una serie de obras urgentes de pavimentación, iluminación, remodelado, entre otras, en las ciudades del norte con el fin de ocupar a los mexicanos que pensaban cruzar hacia el otro lado. Nada de esto funcionó como se esperaba realmente y se recurrió a la represión de los migrantes. En Mexicali, por ejemplo, quisieron cruzar alrededor de 7,000, de los cuales hubo decenas de heridos y golpeados por las autoridades. Debido a todas las complicaciones que representaba, Estados Unidos desistió de la contratación unilateralmente y optó por firmar un acuerdo con el gobierno mexicano que obviamente benefició en la mayor parte a los intereses agricultores del tío Sam. Este inició la operación Espaldas Mojadas, en donde las patrullas fronterizas gringas capturaban alrededor de 2,000 migrantes ilegales por día. Se les mandaba en autobuses o trenes lo más al sur posible. En total, fueron capturados y deportados un aproximado de 750,000 migrantes ilegales del millón que se estimaba que había en Estados Unidos. La intervención de Guatemala por parte de Estados Unidos debido a las políticas comunistas, entre comillas, de Jacobo Arbenz, que más bien eran consideradas así por ser publicadas en plena Guerra Fría, provocó que los izquierdistas mexicanos formaran la Sociedad de Amigos de Guatemala, quienes desplegaron protestas y marcharon por las calles a favor del gobierno de Jacobo, mientras que Lázaro Cárdenas envió un telegrama en apoyo al pueblo guatemalteco. Los estudiantes de la UNAM y del IPN realizaron mitines y colectas en favor del pueblo de Guatemala. La prensa y los medios en general se escandalizaban por la subversiva actitud de la izquierda y llovieron montones de calumnias contra los izquierdistas. El presidente del PRI, Leiva Velázquez, aprovechó la coyuntura para informar que el partido y el gobierno se hallaban en total desacuerdo con las ideas comunistas. De aquí en adelante el gobierno de Ruiz Cortines estaría repleto de manifestaciones por parte de los trabajadores mexicanos, pues estos se encontraban inconformes con el sueldo y las condiciones que sus patrones les daban. Sobre todo, los ferrocarrileros,
quienes dirigidos por Demetrio Vallejo llevaron a cabo una serie de paros laborales en todo el país con una organización impresionante y resultados innegables. Si resumo esta parte así nomás, es porque pienso sacar una serie de podcasts acerca exclusivamente de la historia del sindicalismo mexicano. No se preocupen, hablaré de esto en un futuro. Para 1958 fue elegido presidente de la República Adolfo López Mateos, a quien Ruiz Cortines le heredaba un pleito gravísimo con los trabajadores mexicanos que el ahora expresidente no había podido resolver. Como en el box, Ruiz Cortines había sido salvado por la campana. Y bien, ahora tenemos la sección en la que hablamos de la música y de cuestiones en general sobre la cultura en esos años. El ritmo de sensación a principios de la década fue el cha-cha-cha traído desde Cuba, que sonaba en clubs nocturnos como el California Dancing Club. Sin embargo, en contraste con el gobierno anterior, en la capital Ernesto Uruchurtu, sí, así se llama, regente de la capital, dispuso que los clubes nocturnos cerrasen a la 1 de la mañana, lo que para un club nocturno es muy temprano, aunque para nada se tocó al famoso burdel de Graciela Olmos, alias La Bandida, donde la mayor parte de los políticos iban a darle al whisky, a las muchachas y a los corridos bravíos. La moralización del país llegaba a censurar el cine, el teatro, la televisión y las publicaciones de prensa, aunque, como válvula de escape, por así decirlo, Uruchurtu permitía la existencia de revistas pornográficas de la época, Vea y Vodevil. En 1954 murió la pintora Frida Kahlo. En su funeral se congregó no solo la plana mayor de los pintores mexicanos, sino también la de los comunistas, lo cual causó tremendo revuelo, pues el ataúd fue cubierto con una bandera roja que lucía una hoz y un martillo en el centro, en pleno vestíbulo del Palacio de Bellas Artes, en plena Guerra Fría. En 1955 se constituyó Telesistema Mexicano S.A., posteriormente conocido como Televisa, constituido por los grupos de Rómulo O'Farrill y Emilio Azcárraga. La televisión para esos entonces ya contaba con una gran popularidad. Llegaban los programas estadounidenses, aunque los programas locales también eran muy bien recibidos. El duelo de los dibujantes, El terrible monje loco, además de que iniciaban el mundo de las telenovelas melodramáticas, que servían para ensalzar la honradez del pueblo mexicano y ocultar la siempre presente lucha de clases, como lo dice Enrique Serna en su libro Uno soñaba que era rey. También se transmitían películas del cine de oro mexicano por la televisión y el box televisado traía a la pantalla la sensación del momento, el ratón Macías. Obviamente también estaba el fútbol por televisión, en los que lideraban en popularidad el Marte, el Zacatepec, el Oro, el Guadalajara y el Atlante. Entre los escritores más destacados tenemos a Juan Rulfo con sus 2 únicos libros y Juan José Arreola, que además de publicar su libro Confabulario, se convertía en un excelente editor, pues en su colección Los Presentes le abrió la puerta de la literatura a mucha gente importante: Elena Poniatowska, Fernando del Paso, José Emilio Pacheco, José de la Colina y al joven y talentoso Carlos Fuentes. En 1955, con el estreno de Rebelde sin Causa, surgió el gran mito juvenil de James Dean. Todos los chavos mexicanos se entusiasmaron con el carisma y el aire contracultural que representaban los pantalones de mezclilla, que estaban prohibidos en las escuelas privadas, junto con las calcetas blancas y las chaquetas rojas. Las jóvenes, por su parte, usaban tobilleras, crinolinas bajo la falda y cola de caballo. El rock and roll desde 1955 marcó a los jóvenes mexicanos y fue el vehículo de energía e irrebatible sensación de poderío. Los Locos de Ritmo, los Teen Tops y los Black Jeans se encargaron de los primeros grandes éxitos en español. El rock and roll mexicano en un principio se encargó únicamente de refritear los números más sonados del rock gringo. Solo los Locos de Ritmo crearon algo original: Tus Ojos y Yo no soy un rebelde, que se convirtió en un himno juvenil. Y pues bueno, espero y les haya gustado este podcast, queridísimos oyentes. Gracias por escuchar hasta aquí. Y pues bueno, nos vemos en un siguiente podcast. No olviden seguirme en mis redes sociales y todo ese chorro que ustedes ya se saben. Bueno, muchas gracias por escucharme. Hasta luego.